Bueno, hola, buenos días. Se supone que me están escuchando. Es el material que vamos a leer. Son la alegoría del sol, la alegoría de la línea, la alegoría de la caverna. Bien. Vamos a retomar el texto de Cordero sobre los sofistas, porque la cuestión es esta. El trabajo que tenemos que hacer, el trabajo intelectual que tenemos que hacer, es el siguiente. No es solamente entender el texto. Vamos a tratar de pensar qué está diciendo Platón hoy en la alegoría del sol. Pero lo que tenemos que hacer es un poco más interesante. Tenemos que tratar de entender qué está planteando Platón, pero lo que tenemos que ver es la tensión, la discusión que hay entre Platón, todavía no sabemos qué dice Platón, pero lo que tenemos que ver es que Platón, cuando dice lo que dice, no solamente dice eso porque se le ocurre, porque tiene ganas de comunicar algo que él pensó, sino que se está peleando con los sofistas, está discutiendo con ellos, está tratando de refutar lo que ellos proponen. Uno es Gorgias y el otro es Protágoras, los dos sofistas que aparecen primero. Entonces, en principio, el trabajo consiste en entender qué dicen los sofistas, texto de Néstor Cordero de la semana pasada o de la clase anterior, qué dice Platón y qué relación hay entre ellos. Bien, entonces, retomemos lo que dice Néstor Cordero acerca de los sofistas. Los sofistas, gente que viene de afuera a traer cosas extrañas, a perjudicarnos, a destruirnos moralmente como sociedad, a socavar las bases morales de la sociedad. Platón ve que el éxito que tienen los sofistas, porque muchos los seguían, los sofistas eran tipos inteligentísimos, cobraban sus lecciones y tenían clientes dispuestos a cobrar, porque lo que ellos enseñaban era muy útil para discutir en la asamblea, para defender sus posiciones en la asamblea, que sería lo que hoy diríamos el Congreso. Sabemos que los griegos, los atenienses, vivían en una democracia, ellos inventaron esa forma de gobierno, una cosa rarísima para ese momento, y fue rarísimo durante siglos, cuando eso se perdió, en el que los ciudadanos, no había un rey, un príncipe, un emperador que decía se hace esto y se acabó, sino que las cosas se discutían. Los ciudadanos discutían qué vamos a hacer, qué decisiones tomar, y para eso, entonces, era muy importante aprender a discutir, aprender a argumentar. Técnicas de discusión. Y los sofistas enseñaban cómo discutir, cómo convencer al otro de que lo que yo digo es lo mejor y que me apoyen y voten mi propuesta. El problema que ve Platón es que para los sofistas no importaba la verdad, sino nada más importaba ganar la discusión como sea. Con recursos espurios, engañando, haciendo trampas conceptuales, trampas lógicas. Y eso a Platón lo ponía mal, lo ponía loco, y entonces consideraba que los sofistas eran una especie de virus que iba a matar a Atenas, y del virus había que protegerse. Entonces Platón se enfrenta a los sofistas, se enfrenta conceptualmente a ellos. Vimos los que nos cuenta Cordero acerca de Protágoras y acerca de Gorgias, que en la propuesta de los sofistas, la noción de verdad
la verdad, se diluye, desaparece. En el planteo de los sofistas, la verdad es lo que prevalece en el discurso. ¿Quién tiene razón? El que ganó la discusión. El que presentó mejor los argumentos. Allí está la verdad. Y en cuanto ese argumento sea, o esa posición sea vencida por otra, la verdad será la otra. Platón dice, no, momento, muchachos. No puede ser así. No puede ser que el más piola, el que tiene el mejor recurso, el que grita más fuerte, el que sorprende con un ejemplo novedoso, el que mete la mejor chicana en el debate, el que hace quedar mal al otro, lo hace pisar el palito, lo hace quedar como tonto, como que tartamudea, como que no sabe lo que dice. Entonces, si el otro es tonto, yo soy el que... No, así no va. Eso no es verdad, eso es cáscara. Claro, Platón está parado en otro lugar. Platón está parado en el lugar del filósofo, y el filósofo lo que quiere es buscar la verdad. El filósofo, según el planteo de estos primeros pensadores griegos, no es el que tiene la verdad, sino el que la busca. Fíjense qué distinto que es con respecto a lo que proponían los sofistas. Yo tengo la verdad, yo tengo el conocimiento, yo tengo la sabiduría, eso quiere decir sofista, y al que quiere, yo se la puedo dar. Yo tengo los conocimientos, vos sos mi cliente o mi discípulo o mi alumno, y como yo tengo el conocimiento, te digo, toma, acá está. Esto es lo que vos necesitas. El sofista plantea una diferencia de escalón, de nivel entre él y el que lo escucha. En cambio, el filósofo lo que dice es, mire, yo no sé cuál es la verdad. Necesito buscarla. Vamos a buscarla juntos. Vamos a discutir entre nosotros, vamos a argumentar, vamos a tratar de refutarnos, pero no para ganarle al otro, sino para juntos tratar de acercarnos lo más posible a la verdad, en caso de que no sea posible alcanzarla del todo. Los sofistas más inteligentes, los más famosos, los que tenían mejor clientela y eran más buscados, y entonces cobraban más caro, etc. Y entonces se dirigían a la clase más dominante, a las familias más ricas de Atenas. Esos sofistas no solo enseñaban técnicas de discusión vacías, sino que además tenían una especie de doctrinas propias. Cordero entonces nos cuenta cuáles eran esas doctrinas, muy abreviado, pero para tener una noción, una idea, cuáles eran esas doctrinas de los sofistas. La de Gorgias la resume, pero Gorgias lo planteaba así, en 3 tesis. Nada existe. Pero bueno, si algo existe, no se lo puede pensar, ni se lo puede conocer. Pero si algo existe y además se lo pudiera pensar y se lo pudiera conocer, eso que existe y que se puede pensar y que se puede conocer, no se lo podría comunicar. Por otro lado, Protágoras, el otro que nombra a 3, pero vamos a darle bolilla a Gorgias y Protágoras. Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas, de lo que es en tanto que es y de lo que no es en tanto que no es. No hay una realidad objetiva independientemente del hombre. Las cosas son lo que son para mí. No hay nada que sea bueno o malo en sí mismo. Todo depende de las circunstancias, de para quién, o sea, depende del hombre. Depende del hombre que es el que mide, el que dice esto es bueno, esto es malo, esto es conveniente, esto no es conveniente. ¿Qué pasa entonces con la noción de verdad?
¿qué pasa con la noción de justicia? La justicia es lo que le conviene al más poderoso. Fíjense lo que dice Trasímaco hace 2600 años. La justicia es lo que le conviene al más poderoso. Lo que sucede es que la noción de justicia se pierde. Lo que sucede es que la verdad se diluye, desaparece, y la noción de realidad también queda abolida. No hay una realidad. ¿Sí? Bueno, este es el planteo a grandes rasgos de los sofistas y contra esto está luchando Platón. Vamos a leer entonces, a partir de esta clase, 3 alegorías de Platón y las 3 hablan de lo mismo, pero desde distinto punto de vista, de distinto ángulo. Así que cuando leamos las 3 alegorías, vamos a tener en cuenta el significado de cada una, en primer lugar. Después, también cómo se relacionan y se complementan entre sí. Y además, cómo esas 3 alegorías que se relacionan y se complementan entre sí, las 3 están discutiendo y tratando de aplastar la postura de los sofistas, especialmente la de Gorgias y la de Protágoras. Bueno, ese es el trabajo intelectual que tenemos que hacer con este material. Una aclaración más. Fíjense en los márgenes, en los costados de los textos, hay unos numeritos y con una letra. Vamos a guiarnos por esos numeritos y no tanto por el número de página de la edición, porque alguno puede tener una edición diferente, que el número de página no coincide, pero el numerito que está al costado siempre va a coincidir, no importa la traducción que sea, al idioma que sea, la edición que sea. En todas las fotocopias, en todos los textos, la alegoría del sol va a empezar allí donde al costado dice 506D. 506D. Vamos a usar el pizarrón. Tenemos programado un pizarrón electrónico, a ver si funciona. Cuando yo hago así con el dedo, tiene que aparecer aquí un pizarrón electrónico. No aparece, ¿no? Bueno, como no aparece, entonces vamos a hacer el pizarrón manual. A ver, ahí apareció. Falló un poco, pero apareció. Bien. ¿De qué se trata la alegoría del sol? Vamos a empezar a leer y lo vamos a empezar a comentar. Ustedes sigan el texto, tomen apuntes. Párrafo 506D. Está en la mitad de un capítulo. Está hacia el final del libro 6 de República. Bien. Sócrates está discutiendo con sus discípulos acerca del bien. Sócrates está tratando de sostener que existe algo que es el bien. O sea, absolutamente lo contrario a lo que dicen los sofistas. No hay nada bueno, no hay nada malo. Entonces los discípulos dicen, bueno, explícanos qué es, ya que sos tan vivo, decinos qué es el bien. Y ahí Sócrates arruga un poquito, en el sentido que dice, me están pidiendo algo demasiado difícil. Vamos a hacer una cosa. Yo no les voy a hablar
de qué cosa es el bien, y los discípulos dicen, Sócrates, ¿en qué quedamos? Al final es porque no sabes. Es que no, es que es difícil. Pero les voy a hablar de algo parecido. No les voy a hablar del bien, sino de algo así como de un hijo del bien, que sería el sol. Por eso lo que vamos a leer se llama alegoría del sol. ¿Qué es una alegoría? La alegoría es cuando uno dice una cosa, pero en realidad no está hablando de eso, sino que esa cosa representa otra cosa. O sea, ese es otro trabajo intelectual que tenemos que hacer. Vamos a leer a Sócrates hablando de algo que no es eso de lo que quiere hablar, sino de otra cosa. Nos va a hablar del sol, pero en realidad nos va a hablar, hablando del sol, lo que nos quiere hacer entender es qué es el bien. Más o menos como cuando en la Biblia a Jesús le decían, decinos qué es el reino de los cielos. Y el Cristo contestaba, bueno, el reino de los cielos es un sembrador que sale y tira semillas por allí, o un pastor que, claro, y nadie le iba a decir, el reino de los cielos es un sembrador. No, Gilastrún, es una metáfora, es una alegoría, es para que entiendan, no te puedo hablar del reino de los cielos porque es muy difícil, te hablo de imágenes que son más fáciles de entender para que vos relaciones. Bueno, esto es lo mismo, Sócrates no puede hablar del bien, pero habla del sol. Glaucón le dice a Sócrates, bueno, espera, no abandones como si hubiese llegado al final. Será suficiente para nosotros si, como explicaste, lo concerniente a la justicia, la moderación y las demás perfecciones, así también nos explicas lo referente al bien. Bien, están discutiendo de otros asuntos acerca de la justicia, como les dije antes, el texto de República empieza hablando de la justicia, después hablaron acerca de la moderación, de otras virtudes. Bueno, explícanos qué es el bien. Sócrates contesta, bueno, por mi parte yo también estaré más que satisfecho, pero me temo que no sea capaz, ahí estoy diciendo eso, me temo que no sea capaz y que por entusiasmarme me desacredite y haga el ridículo. Voy a decir alguna gilada y se van a burlar de mí, dice Sócrates, si empiezo a hablar del bien. Pero dejemos por ahora, dichosos amigos, lo que es en sí mismo el bien. Y noten que ya ahí escribieron bien con mayúscula. Dejemos lo que es en sí mismo el bien, pues me parece demasiado como para que el presente impulso permita en este momento alcanzar lo que juzgo de él. En cuanto a lo que parece un vástago del bien, un vástago, un hijo del bien, ¿sí? En cuanto a lo que parece un hijo del bien y lo que más se le asemeja, en cambio, estoy dispuesto a hablar, si os place a vosotros, y si no, dejamos la cuestión. No voy a hablar del bien, voy a hablar de otra cosa, de algo que es muy parecido. ¿Están de acuerdo o no? Bueno, sí, habla, le dice el otro. Háblanos ahora del hijo, en otro momento terminarás la narración sobre el padre. Ya quisiera yo poder pagar, bueno, vamos a saltear ese parrafito porque es un chiste espantoso. No es porque esté mal traducido, yo creo que en griego también era un chiste malísimo. Muy bien, dice Sócrates, para eso debo estar de acuerdo con vosotros y recordaros lo que he dicho antes, y a menudo hemos hablado en otras oportunidades. Es decir, van a decir algo que ya ellos, como son amigos que están siempre juntos y discutiendo, ya discutieron en otras oportunidades. ¿A qué te referís? A lo siguiente. Estamos en 507b, ¿sí? Dice, ¿en qué cosas estamos de acuerdo? En que hay muchas cosas bellas, muchas cosas buenas, y así con cada multiplicidad. Decimos que existe y la distinguimos con el lenguaje. Hay muchas cosas buenas, muchas cosas bellas, también hay cosas feas, cosas malas.
cosas chicas, cosas grandes, hay muchas cosas con diferentes características. Muy bien. Entonces, existen muchas cosas bellas y muchas cosas buenas. Eso decimos, le contesta el otro. Pero también afirmamos, y esto es parte del acuerdo, además de haber cosas buenas o cosas bellas, hay algo bello en sí y bueno en sí. Y análogamente, respecto de todas aquellas cosas que postulábamos como múltiples. Acá ya estamos en Platón metidos hasta el cogote. Existen cosas buenas, muchas, las cosas que vemos, tocamos. Existen también cosas bellas. Ahí ya estamos en un planteo totalmente diferente a los sofistas. Ningún sofista va a aceptar esto. No va a decir, existen cosas buenas. No. Según para quién, según cómo, lo mismo puede ser bueno y malo al mismo tiempo. Platón está diciendo, existen cosas buenas, existen cosas bellas, pero además, y acá ya le pega una vuelta de tuerca más grande todavía, además existe lo bello en sí, y fíjense que lo escribe con mayúscula el traductor. Existe lo bello en sí y lo bueno en sí. Esto es fundamental. Esto es Platón. Sigo la lectura. Y a la inversa, a su vez, postulamos cada multiplicidad. ¿De qué habla con cada multiplicidad? Bueno, por ejemplo, de que hay muchas manzanas. Es una multiplicidad de manzanas. En cambio, la idea de manzana es una sola. Y así como hay muchas cosas bellas, la idea de belleza o la belleza en sí es una sola, no pueden ser dos, porque es la belleza en sí. Entonces, cuando habla de multiplicidad, siempre está hablando de cosas materiales que se perciben con los sentidos, no de ideas. Las ideas no son múltiples. Y entonces, a esa idea única, fíjense cómo termina esta frase, la denominamos a cada una de esas ideas únicas, lo que es. Ajá. Acá confluye todo lo que venimos diciendo antes. Gorgias decía, nada es. Claro, las manzanas, las multiplicidades no son. Pero la idea única que reúne a todas las multiplicidades, la idea de manzana, la idea de belleza, eso sí existe. Eso es lo que es. Esa es la realidad. Fíjense que pone lo que es con comillas. Eso es. Hay una multiplicidad de cosas bellas y de cosas buenas. ¿Qué las une a todas? ¿Qué es lo que tienen en común? La belleza o la bondad en el caso de las cosas buenas. ¿Sí? La idea de belleza o la idea de bondad. Lo que Platón está diciendo es que eso, la idea de belleza o la idea de bondad, eso es lo que es. Está diciendo algo que contradice completamente a Gorgias, porque Gorgias había dicho, nada es. Cuando alguien le quiere discutir a Gorgias o le pide explicaciones, ¿cómo que nada es? Esta silla, por ejemplo esta de la cual pueden ver un respaldo, o una parte del respaldo, esta silla es. Está acá, la estoy tocando. Y Gorgias, poniendo cara de canchero, le puede responder, no, hijo mío, esa silla no es. A lo sumo, esa silla está siendo. Pero no se puede decir de una silla, ni de una silla, ni de un mouse, ni de un marcador, ni de un par de anteojos. No se puede decir de nada. Que eso es en sentido fuerte, en sentido estricto. A lo sumo podemos decir que
está haciendo. ¿Por qué? Porque está en constante cambio, está en constante devenir. Si algo es, ¿no? El ser, lo que es, no puede cambiar. Es más, no pudo haber no sido, o no pudo haber no existido, luego comenzar a existir y en un futuro dejar de existir, como sabemos que va a suceder con esta silla, con este marcador, con el universo. Las cosas que nosotros creemos así, porque hablamos a la ligera, que existen, son todas variables, están en constante cambio, están sometidas al devenir. ¿Qué es el devenir? Acá me dicen, por eso Dios es. Claro, Dios es porque, suponiendo que exista, ¿no? Pero vamos a ponernos de acuerdo ahora todo el mundo que Dios existe. Juguemos a que somos todos creyentes en Dios. Bueno, si creemos en ese Dios, de él sí se puede decir que es, porque nunca no fue y nunca dejará de ser. Y además no cambia. Es en sentido fuerte, en sentido estricto. Es. Hay un pasaje famoso de la Biblia en donde Dios se le aparece a Moisés, cuando Moisés le dice, bueno, pero decime quién sos, cómo es tu nombre, para poder decirle a mi pueblo con quién hablé. Dios le contesta, yo soy. Algunos traducen, yo soy el que soy. ¿Sí? Está diciendo lo mismo que Platón. Yo soy. Y Moisés le hubiera dicho, ay, yo no soy. No, Gilastrú, demasiado que estás existiendo un ratito, pero eso no es ser. Ser es otra cosa. Muy bien. Para Platón también ser es otra cosa. Ser quiere decir que siempre fue, que no es relativo a nada, que no depende de la medida del hombre, que no depende de quién, para cuándo, para dónde, no. Ser es ser. Y Platón está diciendo que esa idea de belleza que hace que todas las cosas bellas tengan eso en común, o la idea de bondad que hace que todas las cosas buenas tengan algo en común, eso es. O sea, lo que existe son las ideas. Esto es Platón, la teoría de las ideas de Platón. Lo que hay que tener en cuenta es un detalle muy importante, porque si no, no estamos entendiendo a Platón. Cuando Platón habla de que estas ideas existen y son, y en el texto aparece ideas con mayúscula, no está hablando de ideas que se nos ocurren a nosotros. Ah, tengo una idea. No es eso. Si hablara de eso, no podría decir que esas cosas son en sentido estricto, porque dependen de nosotros. No, Platón está hablando de unas ideas que existen independientemente del hombre, son anteriores al hombre, no las inventó ningún hombre, no se le ocurrió a nadie, sino que están allí y el hombre lo que puede hacer es descubrirlas, conocerlas, pero no inventarlas. ¿Sí? Esas son las ideas con mayúscula para Platón. Bien. Entonces, a esas ideas de lo bello y lo bueno en sí, hay otras. Lo llamamos lo que es. Así termina la página. Sigo la lectura entonces. Y de aquellas cosas, las cosas múltiples, las cosas bellas o buenas, de aquellas cosas decimos que son vistas, pero no pensadas. Mientras que por su parte las ideas son pensadas, pero no vistas.
Y aquí sí, Platón parece estar de acuerdo con Gorgias, en este sentido. En el sentido de que Gorgias dice que si algo existiera, no se lo podría pensar ni conocer. Y Platón está diciendo que la multiplicidad de cosas bellas, o sea, estas cosas que creemos que existen, que vemos y tocamos, se las puede ver, son vistas, dice, pero no pensadas. Mientras que las ideas, lo que verdaderamente existe, puede ser pensado, pero no puede ser visto ni tocado. Es decir, la manera de conocer las ideas no es a través de los sentidos del cuerpo, sino a través de la inteligencia. Bien, todavía ni siquiera entramos a la alegoría del sol. Estamos tratando de abrir la puerta. Vamos a continuar. Ahora bien, ¿por medio de qué vemos las cosas visibles? El otro le contesta, por medio de la vista. Bueno, muy bien. En efecto. Y por medio del oído percibimos las audibles y por medio de las demás percepciones, todas las cosas perceptibles. ¿No es así? Sí, contesta el otro. Pues bien, ¿has advertido que el artesano de las percepciones, digamos, el que hizo el mundo, ¿no? El que hizo al hombre, etc. Ahí hay una nota del pie. El artesano de las percepciones modeló mucho más perfectamente la facultad de ver y de ser visto. Ah, no, nunca lo había pensado, dice el otro. Bueno, examina lo siguiente. ¿Hay algo de otro género que el oído necesita para oír y la voz para ser oída? De modo que si este tercer género no se hace presente, uno no oirá y la otra no se oirá. Para decirlo más fácil, ¿hace falta algo más que una campana y que golpee y una oreja para escuchar la campana? No, contesta el otro. Tampoco necesitan de algo de esta índole, o sea, una tercera cosa, muchos otros poderes, pienso, por no decir ninguno. O sea, para tocar el marcador, ¿qué hace falta? Una mano y un marcador. No hace falta una tercera cosa. Y con eso es suficiente. Pero, al poder de ver y de ser visto, ¿no piensas que le falta algo? ¿Qué cosa? Si la vista está presente en los ojos y lista para que se use de ella, y el color está presente en los objetos, pero no se añade un tercer género, una tercera cosa, que no es ni la vista ni el color del objeto, un tercer género que hay por naturaleza específicamente para ello, bien sabes que la vista no verá nada y los colores serán invisibles. ¿A qué te refieres? A la luz. Ah, es cierto, dice el otro. Por consiguiente, el sentido de la vista y el poder de ser visto se hallan ligados por un vínculo de una especie nada pequeña, de mayor estima que las demás ligazones de los sentidos, salvo que la luz no sea estimable. Bueno, dicen un montón de giladas. Donde estamos leyendo 508a. ¿A cuál de los dioses que hay en el cielo atribuyes la autoría de aquello por lo cual la luz hace que la vista vea y que las más hermosas cosas visibles sean vistas? Al mismo que tú y que cualquiera de los demás, ya que es evidente que preguntas por el sol. Claro, el sol era para los griegos o para los antiguos en general, era una divinidad. Se refiere al sol casi como algo divino. Febo asoma, cantamos en la marcha de San Lorenzo, estamos hablando de lo mismo. Y la vista, ¿no es por naturaleza en relación a este Dios lo siguiente? ¿Qué cosa? Le dice el otro. Ni la vista misma,
ni aquello en lo cual se produce, o sea, lo que llamamos ojo, son el sol. Y sí, está bien. El sol no es ni la vista ni el ojo. El sol es el sol. Ciertamente. En tal caso, el sol no es la vista, pero al ser su causa, es visto por ella. El sol es la causa que permite que haya vista. Bien. Sí, está bien, dice el otro. ¿A dónde quieres ir con esto, Sócrates? Entonces, ya podéis decir, chavales, ¿qué entendía yo por el vástago del bien? O sea, el hijo del bien, que era muy parecido al bien. Ya podéis decir qué entendía yo por el vástago del bien, al que el bien ha engendrado análogo a sí mismo. De este modo, lo que en el ámbito inteligible es el bien respecto de la inteligencia y de lo que se intelige, esto es el sol en el ámbito visible respecto de la vista y de lo que se ve. Vamos a parar acá. Platón está planteando una especie de relación matemática, ya que tenemos este pizarrón vacío, no sé qué iba a escribir, que lo puse ahí y después me olvidé, pero lo vamos a usar ahora. Lo que está diciendo Platón es que, retomo 508c, lo que en el ámbito inteligible es el bien respecto de la inteligencia, vamos a dividir entonces el pizarrón en dos y vamos a hacer los dos ámbitos que está marcando Platón. El ámbito de lo inteligible. ¿Qué quiere decir inteligible? ¿Tienen problemas con la palabra inteligible? Igual lo pueden buscar después en el diccionario, pero para entender ahora, ¿qué es inteligible? Mientras escribo en el pizarrón. ¿Se ve? Sí, se ve. Bueno, o sea, Platón está dividiendo la realidad completa, la totalidad de lo existente, en dos grandes regiones. Una es el ámbito de lo inteligible y la otra región es el ámbito, a ver cómo lo dice aquí, debería ser de lo visible. Sí. El ámbito de lo visible. ¿Qué es inteligible? ¿Qué quiere decir inteligible? Es un ámbito de la realidad que, como dijo antes, no puede ser visto por los sentidos, pero sí puede ser inteligido, o sea, conocido a través de la inteligencia. Entonces, volvamos a ver cómo plantea esto Platón. En el ámbito inteligible, en esta mitad del universo, de lo que existe, de la totalidad de lo que existente, en el ámbito de lo inteligible, el bien, el bien con mayúscula, escribo todo con mayúscula, pero hago la letra B más grande, el bien es respecto de la inteligencia y respecto de lo que se intelige, lo que se intelige, ¿se lee? Sí, creo que sí. Esto funciona así en el ámbito inteligible. ¿Y qué pasa en el ámbito de lo visible?
lo que sucede es que en el ámbito de lo visible, el sol, de manera similar, es a la vista y a lo que se ve. Esperen que me corro un poquito. Entonces, mirando este cuadrito, leamos otra vez el final de este párrafo. Dice, de este modo, lo que en el ámbito inteligible es el bien respecto de la inteligencia y lo que se ve, perdón, y lo que se intelige, esto es el sol, la otra mitad del universo, o de la totalidad de lo existente, en el ámbito visible respecto de la vista y de lo que se ve. Sería más fácil si empezáramos al revés. Primero decir cómo es el ámbito visible y después hacer la analogía con el ámbito inteligible. En el ámbito visible, el sol permite a la vista ver lo que ve. En el ámbito inteligible, la idea del bien es lo que le permite a la inteligencia inteligir, comprender, conocer las cosas que son conocibles a través de la inteligencia, o sea, lo inteligible. Por suerte, el tipo que está hablando con Sócrates no entendió, parece. Le dice, ¿cómo? Explícamelo. Bueno, entonces Sócrates lo va a explicar de nuevo. Pero ahora Sócrates lo va a explicar un poco mejor y nos va a mejorar la cosa. También la va a complicar un poquito. Continúa Sócrates. Bien sabes que los ojos, cuando se los vuelve sobre objetos cuyos colores no están ya iluminados por la luz del día, sino por el resplandor de la luna. Ah, acá mete un elemento nuevo. Ya no está hablando del sol, sino aparece un elemento nuevo que es la luna, que también ilumina, pero de otra manera, con otra intensidad, con otras características. Entonces, bien sabes que cuando los ojos se dirigen hacia objetos cuyos colores no están iluminados por la luz del día, sino por el resplandor de la luna, entonces allí, en esas circunstancias, los ojos ven débilmente, como si no tuvieran claridad en la vista. ¿Mm? Cierto. Pero cuando el sol brilla sobre ellos, ven nítidamente. Y parece como si estos mismos ojos tuvieran la claridad. Sin duda, dice el otro. Del mismo modo, otra vez la analogía, dice una cosa para después pasar a lo que realmente quiere decir. Entonces, así como hay diferencia entre lo iluminado por el sol y por la luna, vamos a ver cómo sigue. Del mismo modo, piensa así lo que corresponde al alma. Cuando dice alma, traducen la palabra psige y podemos traducirlo como inteligencia, como mente. No es alma en el sentido cristiano que tenemos porque pertenecemos a una cultura cristiana. Pensemos que esto es 4 siglos antes de que se inventara el cristianismo, de que naciera Cristo. Entonces, retomamos 508D. Del mismo modo piensa así lo que corresponde al alma. Cuando el alma fija su mirada sobre objetos sobre los cuales brilla la verdad y lo que es, o sea, el bien. Fíjense, ya acá te mete
casi sin que te des cuenta, te mete la noción de verdad. Sobre esos objetos brilla la verdad. Le está pegando un palazo a Gorgias, a Protágoras, a todos los sofistas, que dicen que no hay verdad. Acá Platón está diciendo, momento, en este ámbito brilla la verdad, así como brilla el bien, y así como allí está la belleza, también está la verdad. Entonces, brilla la verdad y lo que es. No es una gansada, esto de lo que es muy importante. No lo pasen de largo como si nada, porque está discutiendo con gente que dice que nada es. Entonces es muy importante que acá Platón diga, ahí brilla la verdad y lo que es. Totalmente lo contrario a lo que decían los sofistas. Entonces, cuando el alma, la inteligencia, el espíritu, lo que quieran, cuando el alma fija su mirada en objetos sobre los cuales brilla la verdad y lo que es, entonces allí el alma intelige, conoce y parece tener inteligencia. Pero cuando se vuelve hacia lo sumergido en la oscuridad, que nace y perece, entonces opina y percibe débilmente con opiniones que la hacen ir de aquí para allá y da la impresión de no tener inteligencia. Frenamos aquí, acá hay que decir muchas cosas. Este pizarrón lo voy a borrar, porque vamos a escribir otra cosa. Bien, la división en dos la dejamos. Vamos a cambiar de marcador, que me parece que este después se puede borrar mejor. La división en dos la dejamos porque el planteo de Platón va a seguir siendo dual. Va a seguir dividiendo la realidad en dos y también la va a dividir en tres. Pero por ahora con dos alcanza. Está diciendo ahora Platón lo siguiente. Hay un ámbito iluminado por el sol. Hay un ámbito iluminado por el sol. Y el otro está iluminado por la luna. ¿Qué dice en este párrafo con respecto a uno y a otro? Retomemos. Dice, los ojos, cuando miran objetos que no están iluminados por la luz del día, sino por el resplandor de la luna, ven débilmente, como si no tuvieran claridad en la vista. Pero no está diciendo no ven nada. El ámbito iluminado por la luna no está absolutamente oscuro, está iluminado por la luna, está iluminado débilmente. La luz es poca y además es de mala calidad, los colores no se ven bien, todo tiende a un gris homogéneo. Los contornos de las cosas no se ven bien, no se entiende si hay un tipo escondido atrás del árbol o es un escobillón o qué sé yo, hay que acercarse demasiado. En cambio, cuando está iluminado por el sol, un día resplandeciente, se ve todo claramente, se ve mucho mejor. Entonces, en el caso de lo iluminado por el sol, los ojos parecen tener claridad, inteligencia, discriminan bien todo, tienen seguridad, y cuando el ámbito está iluminado por la luna,
todo se vuelve medio confuso, no se sabe muy bien si es o no es. Bien. Fíjense lo que dice en ese mismo párrafo que ya leímos acerca de lo que está sumergido en la oscuridad. No está muy bien traducido eso, porque no está absolutamente oscuro, sino que está iluminado débilmente por la luna. Dice, pero, mitad de párrafo, ahí estamos en 508D. Pero cuando se vuelve hacia lo sumergido en la oscuridad, que nace y perece. Eso que parece dicho así como al pasar, es un elemento clave. Lo que está sumergido en la oscuridad o que está iluminado por la luna, dice que es algo que nace y perece. ¿Qué es lo que nace y perece? ¿A qué se refiere con que nace y perece? Todas las cosas materiales, ya lo dijimos antes, todo lo que percibimos a través de los sentidos, ya sea el gusto, el tacto, el olfato, la vista o el oído, todo eso, tal como decía Gorgias, no es, sino que está sometida al devenir, está siendo, siempre, o sea, ¿qué quiere decir devenir? Devenir. ¿Qué quiere decir que algo está sometido al devenir? ¿Nosotros estamos sometidos al devenir o no? Claro que sí. Constantemente estamos cambiando. ¿Hay algo que conozcamos que no esté sometido al devenir? ¿Algo que sea eterno, que no cambie nunca? ¿Algo que siempre haya sido, que no haya un momento anterior en el que no haya sido, que no tenga en su futuro el destino de dejar de ser? Otra vez, o nos volvemos religiosos y decimos Dios, o tenemos que decir nada es así. Y en eso vamos a estar de acuerdo con Gorgias. Nada es. ¿Y entonces cuál es la discusión? Parece que Gorgias y Platón están de acuerdo. Gorgias dice, nada es. Y Platón está diciendo lo mismo. Pero no está diciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque Gorgias considera que la totalidad de lo existente se agota en lo que percibimos a través de los sentidos. Lo digo de vuelta. Gorgias es el de las tres tesis, ¿no? Nada es, si algo es, no se puede conocer. Él considera, para que su tesis sea consistente, no se caiga enseguida, considera que la totalidad de lo existente, de la realidad, esto es contradictorio, porque acabamos de decir que para ellos no había realidad. Bueno, que la totalidad del cosmos se agota en lo que vemos y tocamos, en lo que percibimos a través de los sentidos. Entonces, si aceptamos eso, si aceptamos que la totalidad del universo se agota en lo que vemos y tocamos y percibimos a través de los sentidos, entonces Gorgias tiene razón y Platón le va a dar la mano y decir, el señor tiene razón. Es muy inteligente lo que usted dice, estoy de acuerdo, fantástico. Pero hay un problema. Y el problema es que la totalidad de lo existente no se agota en lo que percibimos a través de los sentidos. Y eso es lo que está tratando de decir Platón. Hay cosas que no percibimos a través de los sentidos. ¿Por qué? Porque no son materiales.
son las cosas que percibimos, que podemos llegar a percibir a través de la inteligencia, no a través de los sentidos. Esas cosas sí existen. Lo que está diciendo Platón no solamente es que el mundo es más grande que lo que Gorgias cree. Gorgias cree que existe esto, que está acá, y Platón no dice, no está en desacuerdo con eso. Pero lo que dice Platón es que la totalidad es mucho más grande. Y que además, esa otra parte de la totalidad que Gorgias no reconoce, esa parte es justamente la más importante. Esa parte es la que realmente existe. La que existe en sentido fuerte. Pero ¿y entonces qué? Lo que percibimos a través de los sentidos no existe. Podríamos decir que lo que es el mundo inteligible iluminado por el sol eh, es el ser, y lo que percibimos a través de los sentidos es el no ser, es la nada, cero, la inexistencia. No, porque evidentemente algo percibimos a través de los sentidos. Percibimos muchísimas cosas. Lo dijo antes, percibimos muchas cosas bellas, percibimos muchísimas cosas buenas. Pero esas no son en sentido fuerte. Lo que es en sentido fuerte es la belleza en sí, que dije muchas cosas buenas, la idea del bien, la idea de belleza, la verdad. Eso es lo que existe. Y eso es lo iluminado por el sol. Lo que no está sometido al devenir. Lo iluminado por el sol, lo que percibimos a través de la inteligencia y solamente a través de la inteligencia, no lo podemos percibir a través de los sentidos, eso no está sometido al devenir. Eso es en sentido fuerte. Eso es en serio. ¿Y eso qué son? Las ideas. Pero vuelvo a decirlo, no son ideas que se nos ocurren a nosotros. Son ideas que nos preexisten, que preexisten al hombre, que son independientes del hombre y que, aunque el hombre no las conociera, existirían igual. No dependen de nosotros. Nosotros, gracias a nuestra inteligencia y haciendo un esfuerzo, podemos llegar a descubrirlas y conocerlas. Continuemos. Vamos a releer ese mismo párrafo, porque todavía hay cosas que se dicen allí que no destacamos suficientemente. Lo retomo. Del mismo modo piensa así, está haciendo la analogía, lo que corresponde al alma. Cuando fija su mirada en objetos sobre los cuales brilla la verdad, o sea, fija su mirada en este sector de la realidad, el sector iluminado por el sol, sobre los cuales brilla la verdad y lo que es, entonces el alma intelige, entiende, conoce. Bueno, ahí lo dice, conoce y parece tener inteligencia. Pero cuando se vuelve hacia lo sumergido en la oscuridad, o sea, cuando se pone a observar o a estudiar o a contemplar las cosas materiales, lo que nace y perece, lo que está constantemente cambiando en constante devenir, entonces, continúo leyendo, entonces opina y percibe débilmente. O sea, así como lo que está en este sector de la realidad tiene como un estatus particular, que es el estar sometido al devenir, también nosotros, nuestra inteligencia,
tiene una forma especial de conocer esa parte de la realidad. Esa forma especial, ese conocimiento adecuado al objeto, por el hecho de que el objeto está sometido al devenir, en algún momento no fue, y ahora es una cosa que hace un tiempo no era diferente, y dentro de un rato va a ser algo también un poco diferente a lo que es ahora, y en otro momento va a dejar de ser. Bueno, eso es estar sometido al devenir. Es decir, estar siempre dejando de ser una cosa para pasar a ser otra cosa. Podríamos decir evolucionando, pero evolución ya quiere decir que hay una mejora, algo más neutro, no se sabe si está cambiando para mejor o para peor, simplemente está deviniendo, dejando de ser una cosa para pasar a ser otra cosa diferente. Un poquito diferente, pero diferente. Bueno, entonces, cuando el alma, cuando nuestra inteligencia estudia estas cosas que están en este ámbito del universo, lo iluminado por la luna, genera un tipo de conocimiento que Platón llama doxa. Doxa. Es una palabra que usamos en castellano, pero se la suele traducir como opinión. Opinión. O sea, un conocimiento que es conocimiento, pero débil, no está bien fundamentado. ¿Pero por qué no está bien fundamentado? Porque el objeto que está conociendo no es del todo consistente, está constantemente cambiando. Entonces, el conocimiento que podemos tener de ese objeto que está siempre cambiando, bueno, evidentemente va a ser provisorio, cambiante, por ahora, y probablemente si se lo mira de distintos ángulos, se lo observará de distintas maneras, porque las características del objeto condicionan la forma que tenemos de conocer ese objeto. Entonces, ¿qué le pasa al alma? Vamos a leer los últimos 3 renglones de ese parrafito. ¿Qué le pasa al alma o a la inteligencia cuando vuelca su atención, su capacidad de conocimiento, a este ámbito de la realidad? A este, al de la luna, al de los objetos sometidos al devenir. Dice, opina, opinión, doxa. El alma allí opina y percibe débilmente. Antes, cuando se refería al sol, no dijo opina. ¿Qué dijo? Dice, cuando fija su mirada en objetos sobre los cuales brilla la verdad, el sol es la verdad y el bien, y lo que es, ¿qué hace? ¿Opina? No, conoce. Eso es conocer en sentido fuerte. ¿Qué se puede conocer en sentido fuerte? Lo que es en sentido fuerte. Esto está estableciendo Platón. No es que nosotros somos débiles para conocer, no, el objeto es débil para ser conocido, es débil en sí mismo, tiene una forma de ser débil y por lo tanto nuestro conocimiento acerca de él no puede ser fuerte, va a ser débil. Porque el objeto cambia constantemente, entonces lo que digamos ahora de este objeto ya perdió validez porque ya el objeto cambió. El alma va como arrastrada atrás del cambio constante del objeto. Lo tiene que ir persiguiendo a donde el objeto la lleve. En cambio, cuando conoce algo que es en serio, que es en sentido fuerte, que por lo tanto no cambia, bueno, una vez que se conoció eso, se lo conoció para siempre. Entonces allí se puede decir que ahí tenemos conocimiento en sentido fuerte. No doxa, sino
episteme. Episteme, palabra griega que también usamos en castellano. En algunas carreras está la materia epistemología, refiere evidentemente a esto. ¿Y cuál sería la traducción de episteme? Ciencia. Para el hombre antiguo, no solamente para Platón, no solamente para los griegos, sino para el hombre antiguo en general y también para el hombre medieval. Pero bueno, no agrandemos tanto el asunto. Para el hombre griego, para el hombre antiguo, la palabra ciencia significa conocimiento fuerte, conocimiento en sentido estricto, conocimiento bien fundamentado, conocimiento seguro, que no cambia. Entonces, fíjense cuántas analogías una dentro de otra. Hay un sector de la realidad, del universo, de la totalidad, iluminada por el sol y otro iluminada por la luna. El sector iluminado por la luna, analógicamente, ¿no? Es una alegoría. El sector que está iluminado por la luna es el conformado por aquellos objetos que conocemos a través de los sentidos. A través de los sentidos tenemos cierto conocimiento, pero débil. ¿Por qué? Porque los objetos que conocemos pero son en sentido débil. Están sometidos al devenir. En cambio, cuando nuestra inteligencia, nuestra alma se dirige hacia lo que no cambia, hacia lo que está iluminado por el sol, entonces ya no tiene opinión, doxa, sino que en ese ámbito, con respecto a esos objetos, el tipo de conocimiento que se tiene es también diferente. Está de acuerdo, se corresponde con la calidad ontológica del objeto conocido. El objeto conocido es en sentido estricto, es fuerte, no cambia, etc. Bueno, el conocimiento que se tiene acerca de eso es conocimiento también fuerte, que no cambia. Bien, continúo leyendo. Dice, entonces, lo que aporta la verdad a las cosas cognoscibles, y otorga al que conoce el poder de conocer, puedes decir que es la idea del bien. ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, recuerden cómo empezamos. Sócrates está hablando acerca del bien, los discípulos le dicen, bueno, explícanos qué es el bien. Sócrates dice, no me animo, no me va a salir, es muy difícil, vamos a hablar de una analogía. Bueno, ahora está como cerrando la analogía. ¿Qué es el bien entonces? Es lo que el sol es para el ámbito de lo inteligible. Retomo este párrafo, el 508E. Entonces, lo que aporta la verdad a las cosas cognoscibles, o sea, todo lo que está en este lugar. Claro, alguien preguntará, ¿y qué es lo que está en este lugar? Porque dijimos bastante claramente qué es lo que está acá. Los objetos materiales. Y entonces, profe, ¿qué es lo que está acá? Bueno, ya va a ir apareciendo a medida que sigamos leyendo las otras analogías. Por ahora, digamos que acá están las ideas de Platón. Lo que Platón llama ideas. Entonces, lo que aporta la verdad a las cosas cognoscibles y otorga al que conoce el poder de conocer, puedes decir que es la idea del bien. Y por ser causa de la ciencia y de la verdad, ¿sí? Si no hubiera sol iluminando objetos que no cambian, no podría haber ciencia, no podríamos conocer en sentido fuerte. Tampoco podría haber verdad.
O sea que la idea del bien es causa, es lo que permite que haya ciencia, conocimiento en sentido fuerte, y que haya verdad, que es lo que la ciencia conoce, la verdad. Entonces, concíbela como cognoscible. ¿A qué cosa? A la idea del bien. Por ser, retomo esa oración, por ser causa de la ciencia y de la verdad, concíbela como cognoscible. Y aún siendo bellos, tanto el conocimiento como la verdad, si estimamos correctamente el asunto, tendremos a la idea del bien por algo distinto y más bello por ellas. Y así como dijimos que era correcto tomar a la luz y a la vista por afines al sol, pero que sería erróneo creer que son el sol, eso lo dijimos al principio, análogamente ahora es correcto pensar que ambas cosas, la verdad y la ciencia, son afines al bien, pero que sería equivocado creer que una y otra fueran el bien. Una cosa es la ciencia, que conoce la verdad, y esto es posible porque el bien lo permite, la idea del bien, que sería el sol en analogía, pero está mal confundir una cosa con otra. Una cosa es la idea del bien o el sol y otra cosa es lo que el sol permite, que es conocimiento en sentido fuerte. Sería equivocado creer que una y otra fueran el bien, ya que la condición del bien es mucho más digna de estima. O sea, el bien es superior incluso a la ciencia de la verdad, que para Platón y los filósofos y toda esta gente era algo espectacularmente bueno y hermoso. ¿Qué mejor que la ciencia, o sea, conocimiento en sentido fuerte y la verdad y la belleza para estos tipos de túnica que se ponían a conversar sobre estos asuntos? No podía haber algo mejor. Y sin embargo, Platón dice, sí, hay algo mejor. Eso mejor es lo que permite que esto tan excelente suceda y sea posible. ¿Qué es eso que lo permite? La idea del bien. En la analogía, el sol. Entonces el otro le responde, bueno, hablas de una belleza extraordinaria, puesto que produce la ciencia y la verdad, y además está por encima de ellas en cuanto a hermosura. Sin duda, no te refieres al placer. No, Dios libre y guarde, contesta Sócrates. Más bien prosigue examinando nuestra comparación. ¿De qué modo? Pienso que puedes decir, estamos en el tramo final de la alegoría, ya la estamos terminando. Pienso que puedes decir que el sol no solo aporta a lo que se ve la propiedad de ser visto, sino también la génesis, el crecimiento y la nutrición, sin ser él mismo génesis. Pero la complicó. Pero sigamos leyendo y después terminamos la clase explicando esto. Bueno, claro que no, dice el otro, haciendo de cuenta que había entendido lo que le dijo. Y así dirás que a las cosas cognoscibles les viene del bien no solo el ser conocidas, sino también de él les llega el existir y la esencia. Aunque el bien no sea esencia, sino algo que se eleva por allá de la esencia, bla, bla, bla. Bueno, y ahí todos se ríen porque Sócrates empezó a delirar, a cometer, no errores, pero bueno, a decir cosas ridículas. Que era la razón por la cual él al principio se negaba a hablar de esto. No, miren, voy a pisar el palito, esto es tan difícil que en algún momento voy a decir algo que no va a cerrar del todo y se van a burlar de mí. No, no, vos habla tranquilo. Y aquí llegó el momento en que está diciendo cosas que no se sostienen muy bien, que parecen contradictorias. Pero lo que está diciendo para cerrar la analogía y para cerrar la clase de hoy es lo siguiente. El sol no solamente permite conocer a los objetos, no solamente le da luz a la vista y entonces con esa luz
podemos ver los objetos, los colores, las formas de las cosas. Eso sí, pero no solo eso, sino que además el Sol es lo que hace que los objetos que conocemos existan. No solo nos permite conocerlos, sino que el Sol hace que los objetos existan. Pensémoslo 10 segundos y veamos que la analogía cierra. Todas las cosas que nos rodean, esta silla que mostré recién aquí, es de madera, salió de un árbol, y si no hubiese sol, ese árbol nunca hubiese existido y esta silla tampoco. Las paredes que nos rodean están hechas de ladrillo, el ladrillo se hace con barro, el hierro de las estructuras, de los cables con los que estamos conectados son de cobre, todo sale de la naturaleza, y la naturaleza sin el sol no hubiese existido, etcétera, etcétera, etcétera. Es una alegoría potente la de Platón. Entonces, del mismo modo que el sol ejerce tiene esas propiedades por sobre lo que vemos con los ojos, del mismo modo, la idea del bien actúa con respecto a las cosas que conocemos a través de la inteligencia. La idea del bien no solo las ilumina de tal manera que nosotros las podamos conocer, sino que la idea del bien es lo que hace que esas cosas también existan. Bien, y con esto termina la alegoría del sol. Y termina también la clase de hoy. La clase virtual. Ustedes saben que tienen ese lugar de la página de internet, de la página de la universidad, donde pueden me pueden escribir mails, se pueden arrancar los pelos porque no entienden una parte o porque no entienden nada, pueden protestar allí diciendo, profe, no entiendo un corno, ¿qué está pasando acá? Pero yo les diría, no se desesperen, porque esta es la primera de 3 alegorías, y las 3 alegorías se complementan entre sí, y la cosa se va como clarificando un poco más con la segunda, y después con la tercera, que es la de la caverna. Vuelvan a leer esta alegoría del sol, ya habiendo presenciado esta clase. Lo mejor que pueden hacer es volver a leer esto, que seguramente entenderán mucho más que si lo leyeran por primera vez sin haber presenciado la clase. Entonces, para la próxima clase van a estar mucho mejor pertrechados para afrontar la otra alegoría que viene, la alegoría de la línea, que es un poquitito más compleja y además es más larga. La semana que viene con la clase empezamos a leer directamente la alegoría de la línea, pero para eso tengo que contar con que ustedes volvieron a leer la alegoría del sol. Los saludo y nos vemos, o ustedes me ven, yo lamentablemente no los puedo ver, la semana que viene. Chau y muchas gracias.